El 22 de febrero del año 2024, aproximadamente a las 9 de la mañana, Laken Hope Riley, una joven y bella estudiante de enfermería de 22 años, salió a trotar como lo hacía habitualmente desde pequeña. Sin embargo, por desgracia, esa sería la última vez que alguien la vería con vida. Este impactante caso desató una gran controversia nacional en Estados Unidos, especialmente porque involucró temas sensibles como la migración ilegal, un asunto que ha marcado el panorama político del país e incluso influyó en la elección del presidente Donald Trump, quien asumirá el cargo en enero de 2025. Mi nombre es Argenis y en los próximos minutos te relataré todos los detalles de este horrendo caso que ha conmocionado a los Estados Unidos. Laken Hope Riley nació en el mes de enero del 2002 en la ciudad de Marietta, condado de Cobb, Georgia, Estados Unidos, que para el censo del 2020 contaba con unos 61,000 habitantes. La chica fue producto de la unión del matrimonio conformado por Jason Riley y Allison Felix. Laken, desde muy pequeña, se caracterizó por dos cosas principalmente: su amor por trotar, lo cual la llevaba a correr entre 3 y 6 veces a la semana, y había pertenecido al equipo de atletismo de su colegio, y su ayuda desinteresada a los demás, siendo esta la razón que posteriormente le impulsaría a estudiar enfermería con el sueño de luego especializarse en pediatría, ya que también adoraba a los niños. Mientras cursaba sus estudios universitarios, paralelamente también trabajaba como niñera para costear parte de los gastos y adicionalmente participaba activamente en actividades religiosas. Era una joven ejemplar y querida por su familia y amigos. Tras comenzar su formación en la Universidad de Georgia, decidió cambiarse al prestigioso programa de enfermería del Augusta Medical College de la Universidad de Augusta, teniendo previsto que se graduaría en el 2025 si alguien no le hubiese frustrado sus sueños. Pero desgraciadamente llegó el fatídico jueves 22 de febrero del 2024. Ese día, muy temprano, Laken se preparaba para salir nuevamente a trotar. A las 8 de la mañana se sentó tranquilamente en casa, realizó algunas actividades cotidianas y conversó con su amiga de cuarto, Connolly Hood, sobre los planes que tenían para el fin de semana. Luego, a las 8:45, la querida amiga se marchó a clases sin imaginar que esa sería tristemente la última vez que vería a Laken con vida. 15 minutos después, a las 9 a.m., la joven tomó su teléfono, su reloj inteligente y sus audífonos y salió a trotar. A las 9:03 de la mañana, una cámara de seguridad de su casa la captó saliendo. Llevaba el cabello recogido, una chaqueta negra, pantalones deportivos del mismo color y zapatillas blancas. Ya en la calle, se dirigió al trote a un sendero cercano a la universidad, un trayecto que recorría con regularidad para mantenerse activa. No era la única, otras personas transitaban el lugar, lo cual fue captado por otra cámara de vigilancia pública que registró su figura en pleno jogging. Sin embargo, en un giro inesperado, Laken decidió desviarse hacia la izquierda internándose en una zona boscosa, un área menos transitada y cubierta por densa vegetación. Ese fue el último lugar donde se tuvo registro de ella, ya que no había más cámaras para seguir filmándola. Mientras tanto, en otro lugar, su madre Allison realizaba su rutina diaria. Era habitual que madre e hija hablaran por teléfono mientras Laken corría, pero aquel día, cuando Allison llamó a las 9:06 de la mañana, no obtuvo respuesta. La preocupación comenzó a crecer. Inmediatamente se comunicó con las compañeras de habitación de su hija, quienes, aunque compartieron sus ubicaciones y aseguraron no haber estado con ella, no pudieron ayudar mucho debido a fallas en el servicio de la telefonía celular, lo que dificultó cualquier intento por localizarla. Cuando finalmente una de las chicas logró rastrear el teléfono de Laken, descubrió que la última ubicación conocida era un sendero cercano a la universidad. Era casi mediodía cuando dos de sus amigas decidieron dirigirse a ese lugar en busca de respuestas. Mientras tanto, Allison seguía insistiendo en llamar una y otra vez a su muchacha, pero nunca recibió respuesta. Al llegar al sendero indicado por la geolocalización, las jóvenes no encontraron señales de Laken, por lo que decidieron adentrarse en la zona boscosa. Fue allí donde hallaron un auricular que reconocieron al instante como el de la desaparecida. La situación se tornaba más inquietante y al darse cuenta de que el tiempo seguía avanzando sin noticias de su compañera, decidieron notificar a las autoridades del campus, quienes se activaron de inmediato.
Desgraciadamente, media hora después de iniciada la búsqueda, un oficial que se había internado en la zona encontró el cuerpo sin vida de la joven, el cual presentaba señales de violencia y estaba sin ropa en el torso. La escena era realmente desgarradora. El agresor se había ensañado con ella. El oficial comunicó el hallazgo a sus compañeros y rápidamente fueron llegando otros agentes quienes acordonaron el área mientras otros informaban a los padres de la chica, como puede verse en este video. Los progenitores se trasladaron al sitio pero no pudieron ver a su hija en ese momento puesto que la policía estaba en plena faena de investigación. El caso sacudió no solo al campus, sino a toda la comunidad estudiantil. Desde 1983 no se había registrado un crimen similar en el lugar. Las clases fueron suspendidas hasta el lunes siguiente y se recomendó a los estudiantes moverse en grupos, descargarse la aplicación de seguridad de la universidad y tomar todas las precauciones posibles. El miedo era tangible, pues muchos temían que el responsable aún estuviera cerca. Este horrible caso rápidamente acaparó titulares a nivel nacional e internacional. La policía, revisando las cámaras de seguridad del lugar, pudo observar a un hombre muy sospechoso, un hombre que arrojaba una chaqueta azul dentro de un contenedor de basura en un lugar relativamente cercano a donde encontraron el cuerpo. El sospechoso llevaba una gorra de béisbol con el logo de una reconocida marca deportiva. Al recuperar la vestimenta se determinó que tenía manchas rojizas, además de restos de cabello que, tras los análisis pertinentes, resultó ser de Laken. El examen forense reveló que la joven murió a causa de un fuerte golpe con una piedra, aunado a que se le había privado intencionalmente del aire cuando el sujeto la tomó por el cuello. Igualmente había señales de que intentaron accederle en su intimidad. La chica, a las 9:11, había logrado activar a través de su reloj electrónico una llamada de emergencias al 911, pero cuando la operadora respondió, solo escuchó ruidos confusos que se piensa que se produjeron cuando Laken luchaba por su vida. La operadora llamó 2 veces a la muchacha, pero esta nunca respondió. La investigación finalmente condujo al domicilio del sospechoso, quien vivía cerca del área donde habían encontrado la chaqueta. En una operación nocturna, la policía irrumpió en la zona y comenzó a interrogar a los vecinos. Pronto se descubrió que en una de las viviendas residían 3 hermanos venezolanos con antecedentes sospechosos, además de otro hombre y una mujer. Por ello irrumpieron en la casa y pudieron observar que uno de los sujetos se parecía bastante al captado por las cámaras de seguridad y cuyo nombre era José Antonio Ibarra, de 26 años. Posteriormente se determinó que este sujeto, el 8 de septiembre del 2022, había ingresado de manera irregular a los Estados Unidos, atravesando a pie la frontera sur con México en las cercanías de El Paso, Texas. En aquella ocasión, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza lo interceptaron, lo detuvieron y luego lo dejaron en libertad condicional mientras se resolvía su situación. Indagando más acerca de él, se supo que José se alojó en un refugio para migrantes en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que fuera arrestado por conducir una motocicleta sin licencia y con un menor que no llevaba casco, y de nuevo en relación con un caso de hurto en Georgia. Pese a ello, las autoridades locales lo liberaron antes de que se emitiera una orden de detención en su contra. Gracias a un programa humanitario, José logró tomar un vuelo financiado por la ciudad de Nueva York hacia Georgia, ya que ahí vivían sus hermanos Diego y Argenis y él podría instalarse con ellos, lo cual efectivamente hizo en un complejo de apartamentos ubicado poco más de 1 kilómetro del lugar del crimen. En octubre de 2023, uno de sus hermanos, llamado Diego, y José fueron arrestados por la policía de Atenas, acusados de robo. Aunque ambos quedaron en libertad 2 meses más tarde, José no se presentó en un tribunal para enfrentar los cargos, lo que llevó a que se emitiera una orden de arresto en su contra. Volviendo a aquella noche, durante el allanamiento, los agentes encontraron al tipo acostado en una cama, como se observa en esta grabación. El sujeto presentaba diversas escoriaciones y golpes en su humanidad, lo que despertó sospechas inmediatas de que había estado involucrado en una pelea. Pese a esto, José negó rotundamente estar implicado en algo indebido. Por su parte, Diego intentó identificarse ante los oficiales con un documento falso claramente identificable por su baja calidad y por mostrar 2 fechas de nacimiento diferentes. Esto selló el destino de los hermanos, quienes fueron detenidos esa misma noche.
En una rueda de prensa ofrecida poco después, el jefe de policía aclaró que solo uno de ellos era considerado sospechoso en el caso del homicidio de Laken. Apenas habían pasado 24 horas desde el hallazgo del cuerpo de la joven y ya las autoridades tenían a un detenido catalogado como único sospechoso. El jefe policial también destacó que no había pruebas de que José y Laken se conocieran previamente. Por el contrario, todo indicaba que se trataba de un crimen de oportunidad. Las pruebas en su contra, según las autoridades, eran contundentes, lo que prácticamente cerraba el caso. Poco antes de la medianoche, el principal sospechoso fue trasladado a una prisión. Diego, en cambio, fue retenido por un delito menor relacionado con el uso de la identificación falsa, además de enfrentar cargos graves por violar las regulaciones de inmigración y aduanas en Estados Unidos. Luego de transcurridos un par de días, los fiscales federales acusaron a su hermano Diego de ser miembro del llamado Tren de Aragua, nombre bajo el cual se conoce a la organización criminal más grande de Venezuela. Los agentes de la ley aseguraban tener pruebas irrefutables de este hecho, por lo cual solicitaron que este sujeto permaneciera tras las rejas mientras su caso judicial avanzaba. Mientras tanto, estudiantes, miembros del personal de la universidad y otras personas se reunieron en una vigilia en honor a Laken. A este emotivo evento en su honor también se presentaron algunas compañeras, muchas de las cuales llevaban una flor en señal de duelo. El 1 de marzo, y en medio de una lluvia que parecía no querer cesar, se llevó a cabo el funeral de la joven en su ciudad natal. Solo sus familiares y amigos más cercanos estuvieron presentes. Varias patrullas de policía se apostaron en las cercanías para resguardar la privacidad del acto. Posteriormente, la joven recibió sepultura en el cementerio de la misma localidad. José fue acusado formalmente de 10 cargos, entre ellos 3 por homicidio culposo, 1 por homicidio doloso, secuestro, encarcelamiento forzado y agresión agravada con intento de abuso sexual. El hombre se declaró inocente, pero fue detenido sin derecho a fianza. Sin saberse por qué, la fiscalía optó por no buscar la pena de muerte. En su lugar, persiguió una condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juicio estaba programado para iniciar el 13 de noviembre con la selección del jurado, pero en una audiencia previa, José renunció a este derecho. Así quedó establecido que sería un juez quien decidiría los hechos y dictaría sentencia. Finalmente, el viernes 15 de noviembre de 2024, el juicio comenzó bajo una inmensa expectación, no solo por el veredicto, sino por los macabros detalles del crimen que hasta ese momento no habían sido revelados. Según la fiscalía, José había salido con un objetivo claro: encontrar una presa, cualquier joven universitaria que se cruzara en su camino. Laken fue su desafortunada víctima. Un elemento clave en la investigación fue el reloj inteligente de Laken, que registró datos cruciales sobre los últimos momentos de su vida. Según estos datos, a las 9:10 de la mañana, la chica aún estaba corriendo por su ruta habitual. Un minuto después, activó la función de emergencia de su teléfono y llamó al 911. La llamada terminó abruptamente a las 9:12 y minutos después, su reloj se movió unos 20 metros hacia el bosque, lo que demostraba que Ibarra ya la había sometido y trataba de ocultarla. 8 minutos más tarde, el reloj dejó de registrar movimiento, marcando el momento en que su corazón dejó de latir. Por otro lado, la defensa calificó el crimen como una tragedia, pero argumentó que las pruebas eran circunstanciales e insuficientes para incriminar a José. Incluso señalaron a su hermano Diego como el posible responsable. Sin embargo, la fiscalía presentó pruebas contundentes que desmontaron esta teoría. El ADN de José estaba bajo las uñas de Laken y una huella digital suya en la pantalla del teléfono de la joven. Estas evidencias, según los expertos, eran resultado directo de la lucha desesperada de Laken por sobrevivir. Además, fotografías de José tomadas la mañana del crimen lo mostraban usando la misma chaqueta que más tarde fue recuperada por los detectives. Durante el juicio, familiares y amigos de Laken hablaron entre lágrimas exigiendo la pena máxima para el sujeto. Algo que durante todo el juicio llamó poderosamente la atención fue la actitud de José. Parecía un autista, su rostro permanecía impasible. A pesar de tener un intérprete que le traducía las declaraciones, en ocasiones parecía desinteresado o incluso indiferente a las palabras de los familiares de Laken.
Finalmente, el miércoles 20 de noviembre de 2024, el juez H. Patrick Haggard del Tribunal Superior del Condado de Athens-Clarke encontró a Ibarra culpable de los 10 cargos y lo sentenció a cadena perpetua sin ninguna posibilidad de libertad condicional, lo cual dejó satisfecha a la familia de la chica, aunque en sus propias palabras aseguraron que nada podría devolverles a Laken, a quien extrañarían cada día de sus vidas. Hasta acá, amigos, este lamentable caso en el cual una joven muy prometedora, llena de sueños e ilusiones, perdió la vida ante un desalmado quien, teniendo todas las ventajas para mejorar su condición en una tierra de oportunidades, simplemente prefirió actuar como un monstruo y se dedicó a hacer el mal, y que por ello pagará tras las rejas su fatídica decisión. Decisión que por fortuna la gran mayoría de los migrantes que llegan a Estados Unidos no comparten y solo se dedican a trabajar y a vivir honradamente. Por favor, déjame tu comentario respetuoso para saber tu opinión al respecto y no olvides suscribirte. Me despido de ustedes no sin antes invitarlos a ver este video. Hasta el próximo caso.